Y ahora vamos a hablar de los salarios. Los salarios respecto de la inflación. A ver, es la inflación, hermano, entérate. Claro. Es la inflación, que no la controlaron. La inflación, los salarios y lo difícil que se hace llegar a fin de mes. Bueno, el INDEC publicó en las últimas horas el índice salarial. Que, a ver, la inflación va por acá y el índice salarial va bastante más abajo. La inflación le sigue ganando a los salarios en nuestro país. Hay que decir que la diferencia es de un 0,3, o sea, un 0,3% por debajo. Por debajo. En mayo. En mayo. En mayo. Que la inflación fue del 7,8. Pará, y eso es el promedio. El promedio, porque yo claro. le preguntaría a un montón de millones de argentinos si tiene la misma sensación que dio la medición. Ese es el promedio nacional. ¿Pero tenemos números Por o supuesto. primero las notas? Bueno, vamos con los números, dale, a ver, avancemos. Fíjate, acá lo tenemos, mirá. La inflación de mayo, 7,8. El índice de salarios, 7,5. Usted perdió un 0,3% de poder adquisitivo. En promedio, insisto, porque después vos le preguntás, y Juancito, ¿y vos qué 0,3? Claro. A mí no me aumentaron esto. Exactamente. Bueno, después tenemos algunos números más adelante del desglosamiento de los distintos sectores. Como por ejemplo acá, fíjate, pusimos en verde los que le ganaron a la inflación en mayo. Le ganaron por algunos puntos, ¿no? Recordemos la inflación del 7,8, el sector privado registrado tuvo un incremento del 8,1 en ese índice salarial, sector público 8,5, pero acá está la preocupación, lo que decíamos en los títulos, Fer. Los trabajadores informales, los que están en negro, que además no tienen un montón de beneficios como una obra social, como una jubilación. Bueno, 3,2, fíjate, el índice salarial del sector no registrado comparado con el 7,8 de la inflación. Hay una gran diferencia entre estos dos números. Mirá, promedio nacional, medición del INDEC. Exactamente. Es decir, que hay algunas provincias que estos números, si vos las ponés en el microscopio, sí, son aún muy diferentes. Sí, diferentes. Disculpame, no, te interrumpí. te quería agregar un dato, porque a continuación vamos a escuchar a algunos especialistas, pero por ejemplo, el estimador mensual de actividad económica del INDEC indicó que para mayo de este año se registró una caída del 5,5% respecto al mismo mes del año pasado. Ahí tenés un dato que un poco pone en manifiesto, o sea, esto las que estamos industrias contando. produjeron menos Claro, en, un 5,5% menos. En mayo. En mayo de este año comparado con el 2022. Escuchamos a algunos especialistas que intentan explicar estos números que estamos mostrando. Los salarios van quedando detrás de la inflación porque la inflación está actuando como un mecanismo también redistributivo dentro de las variables económicas. Redistribución es que algunos sectores más concentrados se van apropiando de la generación o del aumento de la torta y otros sectores quedan con porciones de la torta más chicas. Hoy está siendo un tema de debate en el mundo, el tema de la distribución del ingreso, el de los salarios, el de cuántas horas debemos trabajar, de cómo repartir el mercado laboral que cada vez se está achicando más, esto de las nuevas tecnologías que también vienen como a reemplazar de alguna manera las actividades laborales de los seres humanos, están poniendo en jaque todo el mercado laboral. El gran problema dentro del mercado laboral incluso son los salarios no registrados, son todo el sector informal. Ahí tenés un problema muy importante porque los salarios públicos registrados se actualizan un poco mejor que los salarios privados registrados, pero todo el sector informal y en negro queda muy desfasado y han perdido cerca de te diría un 18%, es un número importante. El costo de la inflación se está repartiendo de manera desigual entre las empresas y los trabajadores. Se lo está llevando mucho ese costo en los trabajadores y los salarios. O sea, incluso hay informes del Fondo Monetario que hablan en este sentido. Las empresas están teniendo márgenes de ganancia por encima de la inflación, mientras que los salarios corren por detrás. Bueno, la explicación de algunos economistas. Otro dato que se puede atar a lo político, que andaba dando vueltas por ahí, los salarios vuelven a llegar a las PASO en baja como en el 2019 y el 2021. Es otro datito que... Perdón, ¿me repetís? Los salarios, estos números que estamos repasando, vuelven a llegar a las PASO en baja como en el 2019, pasos presidenciales, y 2021 pasos legislativos. No se salva a nadie. Claro, exactamente. Inflación del 42,2, salarios 38,8. Lo del año es esto, ¿no? Sí, y una caída real del 2,4. Pérdida de lo que puede comprar la gente. Escuchemos otra visión respecto del mismo tema, ¿te parece? Vamos. Esta es otra.
Hoy es muy importante el trabajo que hacen las empresas para poder cubrir determinadas pérdidas de poder adquisitivo por parte del salario, porque crece menos que la inflación, a través de lo que se denominan los beneficios. Premios por productividades sería una posibilidad, horas extras sería otro. Otra de las opciones son aquellos beneficios que son no dinerarios, pero que tienen un costo para la organización, que podría ser, por ejemplo, vales que tienen que ver o tarjetas para un supermercado o, por ejemplo, cubrir el gasto determinado de mejorar la obra social o cubrir el almuerzo, cubrir el traslado. Todos estos beneficios hacen que para esa familia tenga menor gasto, reemplazan ese gasto que esa persona haría para ir a trabajar o del gasto que tendría en ese trabajo. Bien diversas las visiones, muy sí. bien diversas. Bueno, la interanual, los últimos 12 meses, de mayo a mayo del año pasado, mayo del 2023, 114,2%. La máquina de este gobierno de inventar pobres, de fabricarlos minuto a minuto, hora a hora, sí. Fíjate el índice salarial interanual, está bastante por debajo de aquel número. Y acá tenemos el desglose. Sector privado registrado en rojo, 108,7. El sector público, el único que le gana aquel número, al 114,2 de la inflación, 118,4. Y lo que preocupa, ¿no? Ese 77,4 los trabajadores en negro, que están muy, pero muy por debajo de el aumento de los precios mes a mes. Todos números del INDEC. Exactamente, todo del INDEC.